Hola a todos, a continuación me voy a referir sobre la siguiente clase, ventilación mecánica no invasiva domiciliaria. La ventilación mecánica no invasiva domiciliaria es la aplicación de presión positiva en la vía aérea sin invadir la misma. Importante crecimiento de la ventilación no invasiva frente a los pacientes con ventilación invasiva por traqueostomía debido al gran desarrollo técnico de ventiladores e interfase de BNI. Posee múltiples ventajas en relación a la ventilación invasiva por traqueostomía. Requieren un entrenamiento mucho más corto que la invasiva y en las últimas 2 décadas, sobre todo, desplazó a la ventilación mecánica invasiva a un subgrupo más reducido de pacientes. Tal es así que actualmente de todos los pacientes que están en ventilación mecánica domiciliaria, el 80% están constituidos por la modalidad PNI. Se debe iniciar cuando el paciente cumple los criterios, no existen contraindicaciones para su uso y el paciente junto a la familia están motivados para su implementación. Dentro de las patologías más comunes se encuentra la insuficiencia respiratoria crónica y todas sus etiologías. Va a permitir la externación de estos pacientes al domicilio, va a mejorar la calidad de vida, aumentar la expectativa y en algunas circunstancias puede ser un puente al trasplante pulmonar. Hay un desarrollo permanente de equipamientos en las últimas décadas y existen cada vez equipos más pequeños, silenciosos, confortables y sofisticados. Dentro de las etiologías, digamos, pasibles de ser ventilados en forma no invasiva a nivel domiciliario, tenemos la hipoventilación alveolar de origen central, cuyo origen es congénito, el síndrome de apnea obstructiva del sueño en aquellos pacientes, por ejemplo, con obesidad, acondroplasia, síndrome de Down, la hipoventilación de origen periférico, las distrofias musculares y patologías parenquimatosas como la enfermedad pulmonar crónica. Los objetivos de la ventilación no invasiva es obtener una mejoría clínica, disminuir los síntomas y signos, mejorar la gasometría, disminuir el trabajo respiratorio, el número y la gravedad de las intercurrencias, el número de internaciones, favorecer el crecimiento y desarrollo adecuado, mejorar la calidad de vida del niño y la familia, favorecer la reinserción familiar y mejorar el pronóstico de vida. La BNI es la primera opción a tener presente por involucrar mucho menos riesgo que la ventilación invasiva. Es una forma de ventilación mecánica predominante en más del 70 a 80% de los pacientes en ARM domiciliaria. Debemos tenerla presente para aquellos pacientes que requieren ventilación durante 12 a 16 horas al día. En aquellos niños que requieren más de 16 horas al día o 24 horas al día, debemos discutir con todo el equipo multidisciplinario y definir cuál es la modalidad más conveniente para este paciente. Existen múltiples trabajos, opiniones de expertos y algunos consensos donde algunos grupos de colegas sugieren, particularmente en la distrofia muscular de Duchenne, ventilarlos las 24 horas por ventilación no invasiva y dejar hasta la etapa avanzada de la insuficiencia respiratoria crónica la evaluación para ventilación invasiva por traqueostomía. Dentro de las indicaciones más comunes tenemos entonces los niños mayores con insuficiencia respiratoria crónica estable o lentamente progresiva, los pacientes neuromusculares con enfermedades pulmonares crónicas, alteraciones de la pared torácica o que presenten deformidades y síndrome de hipoventilación. La ventilación mecánica domiciliaria por traqueostomía en menor de 2 años, digamos, en este grupo de pacientes debemos pensar más en la forma invasiva o en aquellos niños que requieren, como mencionamos anteriormente, la ventilación mecánica las 24 horas del día. ¿Cuáles son los criterios para iniciar la BNI en niños? No hay un consenso internacional, pero sí debemos evaluar a cada paciente en función de su enfermedad de base y pronóstico, en función de los síntomas, la calidad de vida, la familia y el entorno social. Debe haber un acuerdo y una conversación con todo el grupo tratante y la familia antes de implementar la ventilación mecánica domiciliaria, en este caso la modalidad no invasiva. ¿Cuáles son los efectos de la BNI? Va a poner en reposo, en descanso a los músculos inspiratorios, disminuir el gasto metabólico, aumenta el volumen minuto favoreciendo el lavado de CO2, va a restablecer la sensibilidad de los quimioreceptores, sobre todo a la CO2, va a aumentar la respuesta a la hipoxemia y la hipercapnia, va a reclutar zonas de atelectasia mejorando la relación ventilación-perfusión, va a mejorar la vía aérea, la permeabilidad y mejorar la arquitectura del sueño mejorando su calidad.
y redundando también en una mejoría en la ventilación espontánea diurna o en la ventilación del paciente durante el día. ¿Cuáles serían las indicaciones de BNI nocturna? Alteraciones respiratorias durante el sueño y disnea, hipoventilación diurna o nocturna con una capacidad vital menos un 20% del valor teórico o a un 50% si rápidamente progresiva, o un Pimax menos de 30 centímetros de agua. Alteración en el intercambio gaseoso con CO2 diurna más de 45 y saturación de oxígeno menos de 88% en el 5 al 10% de la noche. Y signos y síntomas de hipoventilación, vale decir, despertares frecuentes, ronquidos, sueño durante el día, decaimiento, pérdida de peso, digamos que son los síntomas que nos hacen pensar en hipoventilación. La BNI es difícil de implementarla en niños pequeños y lactantes, como dijimos, con una controversia importante sobre este grupo de pacientes, los lactantes, si lo beneficiamos más con la BNI o con la ventilación invasiva, ¿sí? Pero la tendencia es tener muy presente en los lactantes menores la posibilidad de una ventilación segura por traqueostomía. La falta de una vía aérea segura puede resultar en muchas ocasiones en ansiedad, causa de hospitalización o de intubaciones durante el deterioro causado por una intercurrencia. La ventilación no invasiva puede afectar el crecimiento facial provocando hipoplasia mediofacial, de ahí que en algunos pacientes que requieren BNI más de 12 horas tengamos que rotar a veces las interfaces para permitir, digamos, el descanso de esa zona. Asimismo, en los niños más grandes se sugiere, por ejemplo, en la distrofia, ventilación con boquilla, con pieza bucal durante el día y con máscara durante la noche, para facilitar la adaptación a la interfase y en lo más pequeño disminuir este efecto adverso del apoyo y de la hipoplasia mediofacial. Puede provocar también lesiones por presión, de ahí las precauciones que debemos tener para prevenir estas lesiones. Y en el síndrome de apnea obstructiva del sueño, en general en los niños, sobre todo más de 12 años, usamos equipo básico de CPAP. Y en los chicos menores de 12 años que requieren, por ejemplo, CPAP, sugerimos un equipo con frecuencia backup y batería interna por una cuestión de alarma y de más seguridad para el paciente. Como sugerencia, se prefiere al lactante y niño de corta edad ventilarlo por traqueostomía y pasar a ventilación por máscara más tarde y acorde a la mejoría de su patología. Todo paciente que requiere BNI más de 12 a 16 horas por día debemos evaluar la posibilidad de una traqueostomía. Este es un trabajo acerca de un programa de ventilación mecánica domiciliaria llevado a cabo en el hospital público, donde muestra la frecuencia, la incidencia más frecuente de las enfermedades neuromusculares, seguido del síndrome de apnea obstructiva del sueño, la enfermedad pulmonar crónica y después las patologías restrictivas. Fundamentalmente, los pacientes están distribuidos en regiones de todas las provincias del país. Los criterios clínicos para el inicio de la ventilación no invasiva electiva: todo paciente que tenga síntomas, signos de hipoventilación o alteración del sueño, como cefalea, somnolencia diurna o hiperactividad, sueño intranquilo, enuresis, las alteraciones gasométricas, sobre todo una CO2 más de 45-50, ya sea en una gasometría o en un registro oxicapnográfico, la alteración, como mencionamos anteriormente, en la capacidad vital, menos de 20 o menos de 40%, acorde a la progresión de la patología, hospitalizaciones frecuentes por reagudizaciones, que exista ausencia de contraindicaciones, y la hipoxia y la hipercapnia aparecen o permanecen a pesar de un tratamiento médico adecuado. ¿Cuáles son los criterios para implementarlo que requerimos? Que exista ausencia o necesidad de monitorización continua o frecuente, ausencia de cambio reciente en el tratamiento, la vía aérea esté estable, oxigenación adecuada y estable, capacidad de eliminar secreciones espontáneamente o ya sea con un equipo de asistencia de la tos o insuflación, exuflación, ausencia de disnea o taquipnea y soporte nutricional asegurado. La base del tratamiento de estos pacientes es una ventilación adecuada, un soporte nutricional adecuado, lo cual va a mejorar, va a redundar
en una mejor calidad de vida. ¿Cuáles son los modos ventilatorios usados en la ventilación no invasiva? Tenemos así el modo CPAP, presión continua en la vía aérea, el paciente va a recibir un apoyo en todo el ciclo respiratorio permanente, o 2 niveles de presión como el BiPAP. Y dentro de esta modalidad de BiPAP podemos emplear el modo S, el modo ST, el modo T, o en los últimos equipos el modo presión control. Ciclo respiratorio en la ventilación mecánica no invasiva, sobre todo en los equipos de presión. Curva de presión tiempo. Vamos a tener de base acá el IPAP, equivaldría a la PIP, la presurización o la velocidad de presurización, que es el rinse time, la presión inspiratoria, el tiempo inspiratorio, el tiempo, acá comienza la expiración, y entre la inspiración y la expiración el ciclado. Esto van a ser las diferentes fases del ciclo respiratorio en ventilación no invasiva. Dentro de los modos de BiPAP, como mencionamos, el modo S espontáneo en los pacientes que tienen un estímulo respiratorio estable y sustentable en el tiempo, o sea, tiene un drive central adecuado. El modo asistido controlado en aquel paciente que tiene riesgo de hipoventilación o de apnea. Y después tenemos el modo controlado, donde intentamos colocar en este modo al paciente que requiere un mayor control ventilatorio. Es una forma de asistencia completa, del mismo modo que la presión control. Esto es una gráfica donde nos muestra la presión continua en la vía aérea. El paciente respira y en todo el ciclo inspiratorio recibe una presión continua, cuyo valor va a depender, digamos, de los requerimientos de la titulación del CPAP, que puede oscilar en general entre 4 o 5,4 es la base, y un máximo en los niños menores de 12 años de 15 y en los mayores de 12 años de 20. Cuando el paciente que se encuentra en CPAP no está confortable o no cumplimos con los objetivos de mejoría, se debe plantear la posibilidad de pasar a un modo BiPAP modalidad S. Gráfica donde tenemos también la curva, donde podemos apreciar la velocidad de presurización o rinse time. Si ponemos un rinse time de 0,1, la presión se va a lograr en forma empinada y más rápida, y si colocamos un rinse time de 0,6, digamos, esta llegada a la presión al IPAP que requiero va a ser más lenta. Va a depender del tipo de la patología, a quien ponemos un rinse time más corto y a quien un rinse time más largo. Bien, para la programación básica del BiPAP debemos tener en cuenta 3 cosas: el nivel de presión, el comando de la frecuencia respiratoria y el ciclado. Niveles de presión, de acuerdo a lo que nuestro paciente presente, puede requerir un CPAP o un BiPAP, o sea, con 2 niveles de presiones. Según el paciente tenga indemne el centro respiratorio o no, debemos tener en cuenta, o debemos saber quién va a tener el comando de la frecuencia respiratoria, que puede tenerlo el paciente, el equipo o ambos, ¿sí? Cuando tenemos que el paciente va a comandar la frecuencia respiratoria, debemos colocar una sensibilidad o trigger. Cuando va a ser el equipo, una frecuencia respiratoria backup, y cuando van a ser ambos, vamos a colocar ambas cosas, una frecuencia backup y un trigger. Y por último, el ciclado de inspiración a expiración puede ser llevado a cabo por el paciente, por el equipo y por ambos. De acuerdo a eso, vamos a colocar la sensibilidad de ciclado, el tiempo inspiratorio o en ambos casos colocar sensibilidad y tiempo inspiratorio. Esto es referente a la programación básica de un equipo de ventilación no invasiva. Los objetivos son: el IPAP no van a aumentar la ventilación, el EPAP no va a mejorar la oxigenación. El objetivo fundamental es que el IPAP permita lograr un volumen tidal entre 8 y 10 mililitros por kilo, la frecuencia respiratoria seteada en general cercana a la normal o menos 20% menos de la actividad, aquella presión que permita poner en reposo a los músculos respiratorios, mejore el pH y disminuya la CO2. Y el EPAP, que permite una saturación cercana a lo normal, en algunas circunstancias puede permitir contrabalancear la PIP intrínseca, va a disminuir el trabajo respiratorio,
y para evitar la reinhalación de CO2 el valor mínimo es de 4. Y va a permitir revertir o mejorar la obstrucción de vía aérea superiores. En la siguiente gráfica tenemos los diferentes equipos, un equipo de CPAP básico, un equipo de binivel, un equipo de binivel con frecuencia respiratoria backup, un binivel con frecuencia backup y batería, y los equipos de soporte vital. Acá en la gráfica tenemos el Puritan Bene 560, el Astral y el Trilogy 100. Estos dentro de todos los equipos. Ahora, todos los equipos de CPAP binivelado, binivelado con frecuencia respiratoria y binivelado con frecuencia respiratoria y batería interna pueden funcionar o deben funcionar con un circuito monorama, con un sistema de fuga que puede estar en la máscara o interpuesto entre la máscara y el circuito, fundamentalmente para permitir el lavado de CO2. Esa fuga, cuando más cerca de la máscara esté, va a producir un mejor lavado de la CO2. En los equipos de soporte vital podemos emplear un circuito simple con fuga, una simple con válvula activa o un circuito de doble rama, que es lo más frecuente. Para mencionarlo, en aquellos niños mayores de 30 kilogramos está la modalidad de presión con volumen tidal asegurado, es en los últimos equipos, lo cual nos va a permitir setear un EPAP básico con un volumen objetivo. Y ese volumen objetivo, digamos, se va a lograr dentro de ese rango de IPAP y EPAP que es seteado. Gráfica donde tenemos los diferentes circuitos, el circuito monorama con el puesto desalatorio que puede estar en la máscara o en los whisters que interponemos entre la máscara y el circuito, un circuito monorama con válvula activa para los equipos de soporte vital y el circuito de doble rama. Las interfaces que han experimentado importante crecimiento, tenemos gran variedad, entre las más comunes, digamos, tenemos la oronasal, entre las más cómodas que no tienen tanto sitio de apoyo tenemos las olivas nasales, y algunas actualmente, digamos, existen algunos trabajos con máscara total face en los niños. En el síndrome de apnea obstructiva del sueño debemos programar un valor de CPAP. La mínima inicial es de 4, podemos ir aumentándolo en los valores que mencionamos anteriormente hasta que desaparezca el ronquido, el uso de músculos accesorios, que mejore la hipoxemia y los eventos respiratorios mejoren en la polisomnografía. Están los valores para cada edad que mencionamos, y tener en cuenta que a medida que aumentamos los niveles de presión, puede aumentar la fuga y disconfort para el paciente. Para mencionar la rampa o el tiempo de rampa, consiste en una presión de inicio mínima, por ejemplo, de 5, y la presión final de 15. Entonces lo ponemos, por ejemplo, a los 5 minutos, una rampa de 5 centímetros de agua. O sea, la presión va a aumentar progresivamente hasta lograr el valor máximo, por ejemplo, 15, que lo va a hacer después de los 5 o 10 minutos. Esto permite dar cierta comodidad hasta que el paciente concilie el sueño, por ejemplo. Es una modalidad que es muy frecuente en los equipos de CPAP básico, digamos, para el uso del síndrome de apnea obstructiva del sueño. En el siguiente diapo podemos ver el importante crecimiento que ha experimentado todos los equipos, y siempre prevaleciendo los equipos de presión en contraposición a los equipos por volumen. Básicamente el motivo fundamental porque compensa mejor la fuga, más allá de que algunos equipos de BNI hospitalario, por ejemplo, tengan el módulo de BNI, no alcanza a superar en la compensación de fuga a los equipos básicos creados para la ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué pedimos para implementar esta modalidad de ventilación domiciliaria? Un equipo de BiPAP, 2 niveles de presión, no pedimos marcas ni modelos, que tenga frecuencia respiratoria backup, alarmas fundamentales de alta y baja presión, de fuga y de desconexión. Estas serían las alarmas básicas y los requerimientos más importantes que pedimos o que solicitamos para que haya seguridad y una ventilación adecuada. Se sugiere además batería de backup, 2 tubuladuras corrugadas, la mayoría de las que se usan son de 21 milímetros con interior liso. Siempre se sugiere la humidificación activa, algunos vienen incorporados con su termohumidificador y a otros debemos interponer un sistema de ventilación, un calentador de ventilación de humidificación activa.
También la mayoría de los equipos viene con una tarjeta de memoria donde nos permite recuperar ciertos datos como duración total de la ventilación, fuga, número de desconexiones, etc. En la insuficiencia respiratoria crónica, una vez que se entrega el equipo al paciente y es titulado, se sugiere probar con el paciente en la unidad de ambulatoria o en la unidad de internación de crónicos o en la unidad de cuidados prolongados durante 2 o 3 noches con el setting definitivo y que el paciente esté adecuado. Hay toda una estrategia desde el punto de vista médico y psicológico a implementar, sobre todo en los más pequeños, para que puedan adaptarse al sistema de ventilación no invasiva. Bueno, ya hablamos de los termomodificadores externos, tenerlos presentes que puede interferir en muchas circunstancias con la detección del esfuerzo inspiratorio, llevando a sincronía, en la detección de la desconexión y en la generación de presiones programadas. Siempre debemos rechequear el funcionamiento de las alarmas y en algunos equipos, a pesar de estar bloqueados, permiten acceder al a la temperatura que requerimos para humidificar, el rest time y el tiempo de rampa. Debemos recordar que en los pacientes neuromusculares, en la hipoventilación, la saturación de oxígeno desciende por el aumento de la CO2. La ventilación mecánica con aire disminuye la CO2 alveolar y va a corregir la saturación y reposar los músculos respiratorios. El ventilador debe ser ajustado para alcanzar una saturación cercana a la normalidad con aire ambiental. En lo posible, no colocar oxígeno si nosotros no vamos a tener una ventilación segura, ya que el estímulo en estos pacientes muchas veces es la hipoxemia. Si se administra oxígeno con el respirador o el equipo de CPAP o BiPAP, la oximetría de pulso nos sirve para evaluar la ventilación, para lo cual necesitamos una oxicapnografía o la determinación de gases arteriales. Selección de equipos. ¿Qué pedimos? No existe un equipo que sea ideal para todos los pacientes, no hay guías sobre el tipo de equipo a solicitar y en muchas circunstancias no siempre nos dan el equipo que solicitamos. ¿Cuáles serían los requerimientos, los requisitos para que un equipo sea considerado como ideal? Que esté diseñado para niños, que tenga sensibilidad al trigger inspiratorio, expiratorio, frecuencia respiratoria máxima, alarma, tiempos inspiratorios mínimo y máximo, adaptable a un amplio rango de edades, a un amplio rango de patologías, que compense fuga en forma adecuada, pequeño, liviano, silencioso, una batería de la mayor duración posible, termomodificador incorporado y el oxímetro de pulso en algunos equipos están incorporados. ¿Cuándo iniciar BNI en la hipoventilación alveolar periférica? Cuando el paciente presenta hipercapnia diurna con CO2 más de 45 o nocturna con una cuantificación de la CO2 expirada mayor de 50 durante más del 20% del tiempo total de sueño, o hipoxemia nocturna menos de 88 durante 5 minutos o más del 10% del tiempo total de sueño. Los síntomas subjetivos van a ser los síntomas, digamos, como infecciones recurrentes, atelectasia, mal progreso de peso, y en algunas circunstancias muchos pacientes van a requerir un entrenamiento prequirúrgico porque van a ser sometidos a determinada cirugía y esta situación puede interferir con su mecánica ventilatoria y llevando ese equilibrio muy inestable que tiene a una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, digamos. Bien, ya mencionamos la función rampa, reduce la presión y después la aumenta gradualmente hasta el ajuste de presión prescripta, para que los pacientes puedan dormirse más cómodamente. Esto es fundamentalmente el concepto de rampa, y el rest time es el tiempo en que tarda en alcanzar el IPAP deseado, el IPAP seteado. Puede oscilar entre 100, 200 o 300 milisegundos, de acuerdo al tipo de patología, reservando un rest time corto para los pacientes obstructivos y para que tengan más tiempo de expirar, y un rest time medio o largo para aquellos pacientes restrictivos. Algún recordatorio de cosas importantes. Es necesario un filtro vírino o vírico bacteriano a la salida del equipo y cambiarlo regularmente, que según el tipo de filtro y según el fabricante, entre 5 días el promedio. Si se requiere oxígeno suplementario, debe ser añadido al circuito del paciente o a la máscara. Y se pueden utilizar todos los modos que mencionamos acorde a la patología, como CPAP, modo S, modo ST, modo T, o modo presión control, y debemos programar los parámetros como tiempo inspiratorio, IPAP, EPAP, frecuencia respiratoria y rampa. Algunos nuevos equipos cuentan con alarma de desconexión.
y existen en el mercado distintas marcas y modelos pequeños para el domicilio. Los BiPAP domiciliarios, recordar que no cualquier BiPAP puedo usar para ventilar por traqueostomía, ya nos referiremos a esto en la clase de ventilación invasiva, pero solamente algunos equipos están, digamos, indicados para ventilación por traqueostomía, como el de Philips Respironics A40 o el Stellar 150. En los pacientes neuromusculares, el oxígeno no es el tratamiento para la hipoventilación, no provee asistencia a los músculos respiratorios débiles, da la falsa impresión que se está haciendo algo, y a menudo la hipoventilación es confundido con un problema en la transferencia de oxígeno. La administración de oxígeno puede enmascarar el problema y agravar más a este paciente. Recordar que este oxígeno va a mejorar la oxigenación, pero no la hipoventilación. A modo de resumen, si tengo un paciente con alteración de la relación ventilación-perfusión, seguramente va a tener hipoxemia y se va a beneficiar con oxígeno. Si tiene una alteración de la permeabilidad de la vía aérea, se va a corregir con CPAP. Si tiene un trastorno en la ventilación, con BNI, con todas las modalidades que mencionamos. Si hay un trastorno ventilatorio severo asociado a una enfermedad del parénquima, probablemente requiera BNI y, una vez llegado a cierto óptimo, si persiste la hipoxemia, administrar oxígeno. Si coexisten, que puede ocurrir SAO más hipoventilación, para estabilizar la vía aérea por el SAO uso la PIP y la hipoventilación corrijo con el soporte. Cuando indico frecuencia backup, siempre que haya sospecha o riesgo de apneas centrales o que haya riesgo de fallo de trigger. Esta es una gráfica donde podemos ver las diferentes interfaces. Lo publicó Castro Codesal allá por el año 2016-2017 y describe las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. Tanto en el domicilio como en la internación de agudos también están comenzando a aparecer algunos trabajos con Total Face, y hay vastos trabajos con interfase nasal, oronasal y las olivas nasales. Como conclusión, la ventilación mecánica domiciliaria ha experimentado importante crecimiento en las últimas 2 décadas. La aparición de interfaces múltiples permitieron emplear BNI en los lactantes. La mayoría de los autores sugieren como primera opción BNI en relación a la ventilación mecánica invasiva. Debemos seleccionar adecuadamente el paciente, y los cuidados centrados en la familia son la clave del éxito. Cuando el paciente requiere más de 12 o 16 horas, debe plantearse la posibilidad de progresar a ventilación invasiva. El trabajo coordinado y comunicación entre los equipos es primordial, y realizar actualización en forma permanente de los conocimientos y capacitación tanto al personal que trabaja en el domicilio como a la familia y a todo el equipo interviniente. Muchas gracias.